Jóvenes, buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Sí, Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Sí. en el otro también, donde está Carlos Villaseñor. Tiene apagado el micrófono. Sí, bueno, miren, vamos a comenzar entonces el día de hoy. El único, ya miren, estamos viendo allá en la facultad, a ver si nos autorizan que tengamos pues más espacios. Lo están viendo, no crean que no lo hemos visto. Por lo pronto vamos a tener dos sedes, para que al mismo tiempo precisamente pues podamos tener nuestras pláticas. Lo que no quiero es ni quedarles mal ni retrasarnos o tener un pero para no estar pues en contacto. Van a disculpar ahorita todos estos problemas que hemos tenido, pero la verdad es que están pues fuera de nuestro alcance. Ahorita no me están viendo porque como son los dos canales es imposible que nos podamos ver en este momento. Si alguno de ustedes es experto en la materia o tiene por ahí algún familiar que nos pudiera echar la mano, pónganse de acuerdo con Jesús, sobre todo, o a través de sus jefes de grupo y a su vez su jefe de grupo ya con nosotros. En cuanto si hay que pagar algo, yo lo pago, si hay no necesito que ustedes me ayuden en lo económico. Más bien, es que en el que habíamos nosotros visto de Estados Unidos, no eran 2,000 pesos, eran $2,000. Entonces era mucha lana como para invertirla pues en esto. Por eso es lo que estamos viendo y se los vuelvo a comentar, de favor les pido auxilio. Si ustedes conocen a alguien que nos puede echar la mano, díganos y nosotros le pagamos sus honorarios. ¿Sí? Yo mientras estoy viendo con un laboratorio, precisamente el que ayer nos invitó a la plática de urología, estoy viendo a través y por su canal podemos tener nuestras charlas, nada más que eso vamos a verlo a mediano plazo. Por lo pronto vamos a comenzar lo de asma bronquial. Vamos ya pues ahora sí que ¿cómo se llama? Pues prácticamente a comenzar, ¿verdad? A ver ya los temas de patología. Las primeras patologías que nosotros vamos a ver se llaman precisamente las enfermedades de las vías aéreas. Es decir, ¿se acuerdan que cuando hicimos el repaso de anatomía, histología, embriología, fisiología, exploración física, síndromes pleuropulmonares, imagenología, les dije que le íbamos a llamar herramientas, que si ustedes ven el bosquejo que hicimos pueden decir, pues faltó mucho? Claro, doctores, que faltó mucho, porque yo no me metí a profundidades, porque se supone que son temas que ustedes ya saben. Nuestro programa se llama casos clínicos. Entonces, vamos a empezar con las enfermedades de las vías aéreas. A ver, ahorita vamos a hacer, o sea, hagan su recordatorio mental, porque no hay otra manera, si no se los preguntaría a cada uno de ustedes. Las herramientas que vamos a ocupar es lo siguiente: anatomía de las vías aéreas. El asma bronquial, que es el tema que vamos a ver hoy, es una patología de toda la vía aérea, pero principalmente de la vía aérea medio periférica, de la división 2 a la división 17, es nuestro objetivo. ¿Cómo se llama el músculo de la respiración? El músculo de Reisensen. Recordemos que cuando se contrae se llama broncoespasmo, que lo vamos a utilizar como herramienta. ¿Cuáles son las células productoras de moco? ¿Cuánto se produce de moco en 24 horas en el aparato respiratorio? Que fue pregunta de examen. ¿Cómo se llaman las células productoras de agua? ¿Qué son las células M? ¿Sí? Que eso ahorita lo vamos a volver a recordar. En cuanto a la fisiopatología de la inflamación aguda y crónica, ¿cómo se lleva a cabo la inflamación en el cuerpo humano y en el aparato respiratorio? ¿Sí? ¿Cómo es la reacción antígeno-anticuerpo? ¿Sí? ¿Cómo es la reacción inmediata y tardía de la anafilaxia? Todo eso lo tenemos que revisar para poder entender asma bronquial. ¿Qué es la hiperreactividad bronquial? ¿Se acuerdan cuando vimos anatomía que les dije? Cuando hay sobreproducción de moco, cuando hay contracción del músculo de Reisensen e inflamación de la mucosa, le llamamos hiperreactividad bronquial. Lo vamos a retomar aquí. Recordar la inervación del aparato respiratorio, cuál es el sistema simpático, cuáles son el sistema parasimpático, cuáles son los receptores por excelencia en la vía aérea medio periférica del aparato respiratorio, es decir, los receptores muscarínicos M2 y M3 y los receptores beta 2 adrenérgicos. ¿Qué es la distensibilidad o compliance? ¿Qué es la respiración y qué es la ventilación? Vamos a ver que el asma bronquial es un síndrome que es precisamente una alteración en la ventilación y una repercusión en la respiración. ¿Qué es el compliance? ¿Qué es la espirometría? ¿Qué es el BEF1?
qué es la capacidad vital, qué es el índice de Tifenov, qué es el patrón obstructivo. En la gasometría, ¿qué es la insuficiencia respiratoria tipo 1? ¿Cuál es la tipo 2 compensada? ¿Qué es la acidosis respiratoria? ¿Qué es la alcalosis respiratoria? Para que puedan entender precisamente la fisiopatología, cuál es la consecuencia de este broncoespasmo, de esta hiperreactividad bronquial. ¿Qué es un genotipo y qué es un fenotipo? ¿Sí? ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Cuántos, precisamente cuántos genes tenemos? Es importante, entonces, porque vamos a hablar mucho de genotipos y de fenotipos. Espero que lo estén apuntando y estos se metan a profundidades para que lo entiendan bien. ¿Qué es una incidencia y qué es una prevalencia? ¿Qué es el síndrome de rarefacción? ¿Qué es el síndrome de condensación? Que lo vamos a ver cuando hay una complicación de asma llamada neumonía o infección bronquial agregada, y cuando veamos neumonías. ¿Y qué es el síndrome de neumotórax? Cuando hablemos de complicaciones del asma bronquial, vamos a ver que una de sus complicaciones es precisamente el neumotórax, entre otras. Entonces, jóvenes, vamos a comenzar y espero que sea de mucha utilidad y que sea de su agrado lo que vamos a tratar el día de hoy. Bien, entonces, pues vamos a ver precisamente lo que es el tema, como les comentaba, de asma bronquial, el cual vamos a ver algunos tópicos. Este es un mural, como ya les había comentado, del instituto allá donde tenemos el orgullo y el honor de trabajar, y pues ya se los había comentado la vez pasada de lo que significa, de Antonio Esparza Castillo. Vamos a ver que el problema de asma bronquial es tan importante que precisamente se dedica un Día Internacional para el Asma Bronquial, como lo vamos a ver más adelante. Estas son las asociaciones que hay a nivel nacional y a nivel mundial, y que también les puedo decir que pertenecemos casi al 80% de ellas, y en todas uno de los temas principales es el asma bronquial. Nosotros pertenecemos al ATS, al American Thoracic Society, pertenecemos a lo que es el ERS, o sea, lo que es la Asociación Europea de Respiratorio, pertenecemos a la ALAT, no se diga pues a la Asociación Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, y a la Asociación del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y al CERAP, o sea, la española. Vamos a ver entonces todos estos tópicos de asma. Ese es nuestro objetivo, ese es, como quien dice, el algoritmo de todo lo que vamos a ver. Parte el día de hoy, parte la próxima clase, y yo creo nos vamos a tardar 3 clases en asma bronquial. Por lo tanto, vamos a comenzar lo que es precisamente la definición. Es tan importante el problema de asma y de EPOC que precisamente tenemos las guías internacionales para el manejo del asma bronquial, llamadas GINAS. Es una iniciativa mundial o global para el estudio y tratamiento del asma bronquial. Cada año, precisamente la sociedad de GINA, que es una asociación europea asiática, cada año se une, y entonces se discute el tema. Precisamente y orgullosamente yo pertenecía a GINA prácticamente por 15 años, y cada año la reunión ya era en Estados Unidos o en Europa, en diferentes partes, en donde precisamente se veían los workshops y los nuevos tópicos y nuevos tratamientos del asma. Vamos a revisar qué hay en el GINA 2020. Si ustedes se meten en el internet van a ver que las GINAs empezaron desde 1999, y ya hasta la fecha, pues ya prácticamente más de 21 años en que las GINAs cada año sacan sus nuevas guías. Vamos a ver entonces, sí, que el algoritmo que vemos aquí del diagnóstico y tratamiento del asma lo vamos a dividir en peldaños o en escalera. La etapa 1, la etapa 2
o el peldaño 3, el 4 y el 5. Cada uno de ellos lo vamos a ver. ¿Qué es el asma controlado? ¿Qué es el asma descontrolado o persistente? ¿Qué es una crisis asmática? ¿Y qué es el status asmáticus o asma potencialmente fatal? Y vamos a ir recorriendo precisamente, pues, que de uno a otro, así es como vamos a ir viendo las diferentes etapas, y nuestro objetivo es a nuestro paciente mantenerlo en el peldaño 1, es decir, nuestro asma controlado, ¿sí? Que este es el objetivo del asma o del tratamiento y control del mismo. Vamos a empezar con algo de historia y qué significa asma. Del verbo griego asian, significa asma, que por cierto el día de hoy los atacó a muchas, o sea, pues tuvo un problema de un sismo y causó un ¿cómo se llama? Un tsunami se llama, ¿no? Un tsunami causó muchos problemas de inundación en lo que es en Grecia precisamente y en Turquía. Entonces, asma significa jadear, el jadeo, por eso ustedes han oído que dicen jadeas, significa que se falta la respiración o tienes disnea. Se conoce desde el antiguo griego, desde el antiguo Egipto, aunque los griegos la describieron. Es una enfermedad antigua que muchos decían que era precisamente un castigo de los dioses, ¿sí? O una posesión de los demonios. Y esto hacía pues que el paciente asmático se le viera con miedo. ¿Sí? Se presentan muchas cosas molestas que perturban la tranquilidad. Es como lo describían antes, como la definición de asma. Vemos que precisamente por ser un problema, ahora sí que mundial, o del ser humano, de algunos animales de sangre caliente, ¿sí? Vemos que pues acordémonos, y un paréntesis, doctores, ustedes y yo como médicos alópatas tenemos que conocer la medicina homeópata, que es nuestros abuelos. Los homeópatas, como ustedes ven, pues hacían lo que podían con ello, hacían desde cigarros balsámicos del doctor Andreu para precisamente control del asma, fumaban mota, por ejemplo, acá en ¿cómo se llama? En Holanda, precisamente una de las cosas, una de sus situaciones, que la marihuana la utilizaban para el tratamiento del asma, y alguna serie de aditamentos. Les dejo de tarea que me digan qué es una pócima. A ver, ahorita hagan el reconocimiento mental. ¿Qué es una redoma? ¿Qué es un chiqueador? ¿Sí? ¿Por qué? Porque precisamente las redomas, los vapores, precisamente lo que le llamaban los famosos, o sea, en lugares donde había cráteres de los volcanes y había por ahí salida de agua hirviendo con aguas azufradas, ese tipo de temazcales, que es como le llaman, era también tratamiento del asma. Entonces vean que en la antigüedad el asma era tomada como un castigo divino, por lo que el tratamiento se basaba en pedidos místicos, oraciones, exóticos, o lo que ya les dije también, en las redomas y en las pócimas, o los cigarrillos balsámicos, ¿sí? Pues muchos de los de los grandes personajes de las diferentes épocas de la vida del ser humano han tenido asma bronquial. Después lo vamos a ver. ¿Qué es actualmente la definición del asma? El asma es una enfermedad inflamatoria que actualmente las nuevas guías dicen que no es una enfermedad, es un síndrome, ¿sí? Ahorita ustedes saben qué diferencia hay entre una enfermedad y un síndrome. Es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas asociada a una obstrucción variable del flujo aéreo, generalmente reversible, de manera espontánea o con tratamiento, ¿sí? Y a un incremento de la reactividad de las vías aéreas a una variedad de estímulos. ¿A dónde quiero llegar? Si le pones atención, es una enfermedad de la vía aérea medio periférica que se asocia a una hiperreactividad bronquial, es decir, a una obstrucción al flujo de aire, ¿sí? Que generalmente es reversible, ya sea de manera espontánea o con tratamiento, y dice aquí que es producida por un incremento en la reactividad de las vías aéreas a una variedad de estímulos. Si le pones atención, quiere decir que todos los humanos somos asmáticos en potencia, pero cuando esta respuesta es exagerada, se le llama asma bronquial en el sentido estricto de las vías aéreas. Esto es muy importante. Su primo hermano es la rinitis alérgica, es decir,
las personas que tienen obstrucción de la vía aérea superior a través de la hipertrofia de cornetes, que después lo vamos a ver como parte del síndrome. Otra definición de asma es la que tenemos más abajo, el asma bronquial. ¿Qué es el asma bronquial? Una enfermedad inflamatoria crónica de las vías aéreas asociada a obstrucción variable del flujo aéreo, generalmente reversible, espontáneo con tratamiento, a un incremento de la reactividad de las vías aéreas y a una variedad de estímulos, pero algo muy importante, prevenible. Es decir, que si nosotros le ponemos atención cada año, van haciendo una serie de situaciones, como lo vamos a ir viendo en el transcurso de nuestras charlas, y vemos que es una enfermedad prevenible. Es decir, que el paciente asmático, desde un momento lo adelanto, el asma no se cura, se controla, ya se nace con la predisposición al asma, y lo único que pasa es que cuando hay, ahora sí que el escenario correcto, pues se desenmascara y se pone, pues ahora sí que esa persona va a desarrollar los síntomas y signos de asma. Si también le pones atención a la definición, una manera rápida que te acuerdes que es asma es un BEF1 bajo reversible, una obstrucción crónica reversible de la vía aérea. Otra situación, si tú recuerdas cuando vimos los estertores, aquí lo que vas a ver por esta obstrucción crónica de la vía aérea, pues que el paciente va a tener lo que se llama estertores expiratorios, piantes, roncantes, silbantes. Como tú ves aquí, desde hace 2 siglos, William Osler ya ponía los primeros criterios ya clínicos de lo que es el asma. Decía que ese espasmo de los bronquios que se debía al espasmo del músculo de Reisensen. 2, a una inflamación de la membrana de la mucosa bronquial. O sea, ya llevamos 2 de lo que es la hiperreactividad bronquial. Y forma especial a los bronquios más pequeños, es decir, acá hacia la división 15 a 17, que es donde más está la inflamación, y aquí cuando se produce el exudado son los espirales de Cushman. ¿Se acuerdan que les decía que se veían en el asma? Que uno de ustedes me preguntó cuando vimos que se producían esas secreciones. A la fiebre de heno, Osler le tomó que pues tenía una semejanza al asma. La fiebre de heno es una fiebre y una hiperactividad bronquial que se produce en las personas que son alérgicos precisamente al heno. Si ustedes recuerdan, el heno es uno de los lo que le llaman las plantas que son parásitas coníferas, y o en zonas es muy gente, son pues alérgicas a esta heno y se le llama fiebre de heno. Es un término también histórico, ya casi no se utiliza. Charles Blackley, sí, es un inglés, un London, que establece relación entre la exposición del polen del pasto y molestias a nivel nasal y bronquial. O sea, él vio una relación muy estrecha entre la rinitis y la bronquitis, o sea, de bronquitis asmatiforme. Actualmente, o cuál es la definición de asma que ustedes deben de manejar. Aquí tengo 2 y ya después vamos a ver más adelante cuando veamos tratamiento la 2020. Como tú lo ves aquí, se considera un síndrome, es decir, quiere decir que no es una enfermedad per se, es un síndrome inflamatorio de las vías aéreas de características crónicas, es decir, no es curable, doctores, y es desde que vamos a ver las edades donde más se manifiesta, donde interviene el sistema inmune y los mediadores de la inflamación, que es lo que te dije que tienes que tener de herramientas. Se considera por parte genética y cursa con una hiperreactividad bronquial, así como una obstrucción variable al flujo aéreo total o parcialmente reversible. Se caracteriza por sibilancias respiratorias, disnea, tos y otros síntomas, que es lo que ahorita te acabo de mencionar. Entonces, ¿qué es el asma bronquial? Cuando yo te pregunte qué es asma, claro que es válido que tú me digas es un BEF1 bajo reversible. Inmediatamente ya te entendí, pero una definición un poquito ya más específica es la que está aquí, que es la que quiero que me digas con tus palabras, o sea que lo entiendas, no tal como así
como está aquí bien escrita, solo que lo entiendas, que me des a entender que sí te quedó claro el concepto. Dice que se considera un síndrome inflamatorio de las vías aéreas de características crónicas donde interviene el sistema inmune y los mediadores de inflamación. Se condiciona por parte genética y cursa con la hiperrespuesta bronquial, así como una obstrucción variable al flujo aéreo total o parcialmente reversible, y se caracteriza por sibilancias expiratorias, disnea, tos, entre otros síntomas. La 2020 lo que dice que es una enfermedad prevenible, que es tratable y que no debe de ser mortal. O sea, cada año le van aplicando ciertas información más a la definición. Entonces, doctores, desde este momento les debe de quedar claro que el asma no se cura, el asma se controla. El paciente asmático, ¿cómo se llama? Nace y va a ser asmático toda la vida. Esto es importante que lo tenga presente. Entonces, esto es una parte de la definición. Vamos a ir avanzando más adelante. ¿Cuál es la prevalencia? Les preguntaba hace rato qué es incidencia y qué es prevalencia. Ustedes mismos contéstense. No podemos entrar más en detalle porque se nos va la hora. Aumento en las décadas de 1980 a 2000, sí, entra a estabilizarse desde entonces. ¿Por qué? Porque ya hay más medicamentos para el control del asma. La Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma. ¿Te acuerdas que te hice una pregunta que cuántos humanos hay en la tierra, somos en la Tierra? Entonces, fíjate cuántos millones, 235 millones, ¿cuántos mexicanos somos? Prácticamente 2 repúblicas mexicanas son más o menos los que tienen asma en el mundo. El asma es una enfermedad crónica más frecuente en el niño, o sea, se debuta más en el niño. El asma está presente en todos los países independientemente de su grado de desarrollo o su economía. Más del 80% de las muertes del asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios bajos, es decir, en donde o no era asma ahorita más adelante lo vamos a ver, o no hay los medios para el control de la misma. Mundialmente, entonces hay 235 millones de enfermos de todas las razas, edades, países. La enfermedad crónica más común de la infancia es el asma bronquial. Pero ojo, es una enfermedad subdiagnosticada o subtratada. Es decir, que no todo lo que chifla es asma. Cuando veamos diagnóstico diferencial te va a quedar claro. O subtratada. Miren, doctores, todas las enfermedades, el médico general es el que debe de tratarlas. Por eso son médicos generales, ¿sí? En México se hizo una situación que se llama médico internista, que es una especialidad que fue creada precisamente para los hospitales, para precisamente quitarle a las subespecialidades mucho de este grosso de pacientes. Hablando de asma, el médico general, es decir, ustedes, doctores, o el no neumólogo o inmunólogo, debe de tratar el 95% de los pacientes asmáticos. Entonces es una responsabilidad de ustedes y mía, en caso de ustedes, de que les quede claro qué es el asma, cómo se cura, no cómo se cura, cómo se controla el asma. Recuerden que el asma no se cura, ¿sí? Y que tengas bien claro cuáles son los conceptos principales de asma. Muchos de los pacientes tienen ingresos hospitalarios más de 3-4 veces al año, principalmente pediátricos. 180,000 defunciones al año en el mundo. Fíjate lo que es 180,000 defunciones. Es una vergüenza que todavía en pleno siglo XXI se sigan muriendo gentes por el asma. ¿Y saben por qué? Es precisamente porque el médico a veces no le da la atención debida o los padres no están informados de lo que es el asma bronquial. En México, la incidencia anual de asma es de 2.78% por cada 1,000 habitantes. Esto varía de acuerdo a la región. Ahorita vamos a ver esta parte. Esta pregunta es pregunta del examen nacional. ¿Cuál es la incidencia por medio de asma en México? Es de 3.3%, causando alrededor de 4,000 muertes al año en la República Mexicana. La frecuencia de asma aumenta en algunas épocas del año. En México este aumento presente entre el mes que estamos ahorita y enero, es decir, entre el otoño e invierno. A lo que quiero llegar es entonces
que no es igual el asma en Tabasco que en Tlaxcala o en Puebla o en Michoacán. Se debe a muchos factores, pero principalmente, doctores, recuerden que la República Mexicana es muy variable en climas, es muy variable en temperaturas y en flora y en fauna. Entonces, en los lugares donde hay más cambios bruscos de clima o extremos, en donde llueve mucho, donde hay mucha humedad, pues es en donde más hay prevalencia e incidencia de esta enfermedad. En México, 3.3% de incidencia y 4,000 muertes al año, más frecuente entre octubre y enero. Es lo más importante de esta diapositiva. 54%, lo dice aquí muy claro, de los mexicanos con asma dicen tener bajo control. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen bajo control porque muchos de ellos son bronquíticos asmatiformes. Después vamos a ver qué es este término, y solo 9% cumple con esta condición. Es decir, que no todo lo que chifla es asma. El paciente con EPOC, el paciente con reflujo, el asma cardíaca o edema agudo pulmonar, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, el Henon-Chonley, el Chure-Strauss, el cuerpo extraño, son el diagnóstico diferencial. Más adelante lo vamos a ver. Entonces, 54% de los mexicanos que dicen tener asma, dicen no tener bajo control de la enfermedad. Ya les dije por qué, por mal control o porque no es asma. Y solo 9% cumplen con esta condición. Es una de las 10 primeras causas de utilización de los servicios de salud, es decir, principalmente en urgencias y de consulta externa. Es junto con la EPOC, una de las enfermedades que más causan urgencia y hospitalización y consulta externa, tanto a nivel privado como a nivel de hospital. A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, creando así una importante carga para los pacientes y sus familiares y pudiendo limitar la actividad del paciente durante toda su vida. Es decir, a veces le ponemos el título de asma desde que tiene 7 años de edad, al triste niño lo meten en una burbuja de cristal, no lo dejan hacer ejercicio, lo tienen sobreprotegido, es un niño que pues lógicamente engorda, pues es pura comida y puro dormir, puro descanso, y entonces viene la obesidad. Es un niño que está sobreprotegido, que no está impuesto precisamente a las adversidades del medio ambiente, y cualquier infección, virus que llega, pues le ataca pero inmediatamente. Entonces, esta es una responsabilidad de todos, doctores, de que cuando hagas el diagnóstico de asma es porque tienes las herramientas para que digas si es asmático o no es asmático, y no caiga en estas estadísticas erróneas que tenemos en México, en el país. Bien, dijimos que es un síndrome de condición crónico multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que el asma no nada más o cómo se divide el asma bronquial. El asma bronquial, doctores, lo vamos a dividir en asma alérgica o inmunopatogénica y en asma no alérgica o asma no inmunopatogénica. ¿Esto qué quiere decir? Que no todo el asma es por alergénicos, solo hay otros factores del medio ambiente que te pueden producir asma. Es decir, que los factores intrínsecos y extrínsecos, no todos los casos se van a explicar por alergia, solo que pueden ser irritativos producto de modificación de las vías aéreas. Es lo que le llamamos el asma intrínseco o el asma extrínseco. Antes de seguir adelante, entonces, pregunta de examen. ¿Cómo se clasifica cómo se clasifica el asma? El asma intrínseco o o asma intrínseco o no, o inmunopatogénico, y asma extrínseco o asma no inmunopatogénico, es decir, asma alérgico y asma no alérgico. Eso es importante que lo tengan presente. Y aquí tienes la variedad de climas, variedad de productos químicos, de a veces son secreciones y excreciones de animales, a veces es el medio ambiente, y ahí es donde entra precisamente la genética. Por eso una de las definiciones dice que tiene un trasfondo genético. Ahorita te voy a poner un ejemplo, ¿sí? Algunas comidas son ampliamente lo que ocasionan el problema. Algunos medicamentos como el síndrome de Santer, que es intolerancia a la aspirina, pólipos nasales y asma bronquial. La exposición a olores fuertes, a perfumes fuertes,
a humo de tabaco, a humo de leña, contaminación, a aerosoles, a estrés emocional, que es el asma no inmunopatogénico, es el intrínseco, cambios en la temperatura, el ejercicio, asma al ejercicio, el asma al frío, la obesidad, tiene que ver también el ambiente laboral o el asma precisamente laboral, los ácaros, que se dice que ahorita los antropólogos ya no andan buscando osamentas, andan buscando ácaros. ¿Por qué? Porque los ácaros viven con los humanos, principalmente en sus almohadas y en sus camas. Así como los animales, así como las pulgas de los perros, así también el ácaro en el humano. La saliva y orina de animales o el pelo, es decir, la caspa, hongos o mohos, cucarachas, mariscos, es decir, comidas, la fresa, la leche o derivados, la caspa de animales, el polen, ¿sí? Y entonces vean que es un sinnúmero, una variedad tanto de factores alergénicos como factores del medio ambiente y factores intrínsecos como los emocionales. Te pongo ahorita un ejemplo y más adelante vamos a seguir. Entonces tenemos a los alergénicos y a los irritantes, incluyendo al estrés emocional. Te pongo dos ejemplos. O qué preguntas van a hacer cuando veamos historia clínica. Lo primero es su genética. Vamos a ver cuáles son los factores genéticos. Es decir, que el asma sí se hereda, principalmente en la tercera generación. La otra situación es el asma al ejercicio. Más adelante les voy a platicar, o ya les platiqué algo al respecto a la clase, la vez pasada que vimos lo del tema de pasión y talento y humildad, ¿sí? Que algunos atletas tienen asma al ejercicio, al frío. A cambios de clima o al estrés. El estrés es aquella persona que se va al cine, ve una película ¿cómo se llama esa película de autos donde, ¿cómo se llama? Bien encabronados. ¿Cómo se llama la película, doctor? Es ese que dice a todo. Rápidos y Furiosos. Así es, pero encabronados, ¿verdad? ¿Cómo es lo mismo? Es el chascarrillo. Entonces empieza el auto allí en el desierto y empieza el polvo y sucede que el que está viendo la película le da el telele, es decir, le da una crisis asmática. ¿Por qué? Porque vio el polvo. ¿Sí me di a entender? El polvo lo trae en la cabeza. O lo hacen enojar o tiene una emoción fuerte y le da el problema. Eso es en cuanto al asma intrínseco o asma no alérgico. Ese también aquí entra el asma al ejercicio. Después los vamos a ver con calma, pero en esta diapositiva se presta a ello. Y el asma extrínseco, alérgico o inmunopatogénico es el que es causa-efecto, la reacción antígeno-anticuerpo, que de acuerdo a la edad, a la obesidad, al género, al factor genético y ambiental, pues tienen que ver en lo mismo. O sea, es decir, no a todos les da la misma alergia. Un ejemplo ahorita para que les quede claro. Ahorita ustedes, o mañana van a las ricas tortas y sucede que están toreando chiles allí en el, ¿cómo se llama? Pues así en el comal. Y ustedes saben, todos les ha dado esa experiencia que el chile empieza a soltar pues un olor y unos irritantes volátiles, pues que pasas por ahí y te hacen llorar y empiezas a toser y a estornudar. La persona que es alérgica va a durar, o sea, el que no es alérgico en 3-4 minutos está normal, se le quita todo, pero el que es alérgico le va a durar un día o ya le dio la crisis, tanto o de rinitis o de asma. Es decir, le dio la hiperreactividad bronquial. Otro ejemplo, ese ejemplo se los pongo a ustedes mismos, a los que tenemos la clase a las 6:30 de la mañana. Le digo que sin que ustedes me digan nada, yo sé quiénes vienen corriendo porque les interesa llegar temprano, hoy se les hizo tarde, y los que ya tienen la costumbre de siempre llegar tarde. ¿Por qué? Porque el que llega corriendo, ¿sí? Llega tosiendo, ¿sí? Y el que llega ya con la hueva, pues ese llega pues muy, muy bonachón, va y se siente y trompudo y se encabrona porque le dices que por qué llegó tarde, ¿no? Ese ya, hasta yo creo la muerte va a llegar tarde, chingado, que espero que ninguno de ustedes pertenezca a ese grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que es asmática, el que no es asmático en 2-3 minutos deja de toser o deja de estornudar, pero el que llegó corriendo y tiene asma o rinitis, toda la clase va a estar tose y tose y tose. ¿Qué te está diciendo? Que tiene una reacción exagerada de la vía aérea. Por eso decimos que todos somos asmáticos en potencia, ¿sí? Ahorita vamos a ver más en detalle. Este es ahorita el preámbulo para ver precisamente más sobre el asma intrínseco y el asma extrínseco. Lo vuelvo a repetir. El asma lo vamos a dividir en 3.
el asma mixto, que contiene a los dos anteriores, o el asma inmunopatogénico o asma extrínseco o asma alérgico, y el asma no alérgico, no inmunopatogénico o intrínseco. Este asma intrínseco es el estrés, los cambios de clima, el ejercicio, ¿sí? El frío principalmente. Y los otros en genética, y todos los demás son alergénicos. Es decir, que depende del genotipo y del fenotipo. Contesten ustedes mismos, ¿saben qué es el bisfenol A? Eso se lo deben haber enseñado en la prepa. ¿Sí les dijeron qué es el bisfenol A? El bisfenol A es en lo que está construido todo lo de plástico, doctores, desde los garrafones de agua, incluyendo todo donde están tu desodorante, tu pasta dental, el agua que te tomas todos los días, todos los envases que son desechables plásticos, no es plástico per se, es bisfenol A. Y se ha visto precisamente que hay algunos biberones que son bisfenol A, o sea, es un producto químico muy parecido a un plástico, pues, pero que es bueno, bonito y barato, pero tiene su problema. Fíjate lo que dice aquí, y nos vamos a ir adentrando poco a poco. La exposición durante la infancia a los químicos industriales ampliamente utilizados con bisfenol A, es decir, los biberones, los chupones, lo que utilizan para morder, o sea, lo que llaman para, pues se me fue la palabra, para cuando le están saliendo los dientes, para que haga ejercicio de los mismos, las mamás les compran una especie como de un huesito, y ese huesito es bisfenol. O los vasos aumentan el riesgo de asma. Según un estudio que se presentó desde el 2011 en la Academia Americana de Asma y de Inmunología, ¿sí? El doctor Donoe dijo que algunos estudios animales han mostrado que el bisfenol A puede influir en las vías aéreas, ya que estimula a las células TH2 y las células T de regulación celular, que son importantes en la patogénesis del asma. Por lo tanto, la hipótesis es que la exposición a bisfenol A puede estar asociada a mayores probabilidades de asma y sibilancias o de rinitis. ¿Cuáles son los apartados entonces? Que aparentemente el dosaje de interferón gamma podría comportarse como un buen marcador para definir el fenotipo asmático. El otro lo vamos a ver en fisiopatología y en tratamiento. En el diagnóstico, un aumento del asma y una disminución de los estímulos, entendiendo por tal que los contactos con infecciones y con la naturaleza la desvían hacia la balanza de TH2. Es decir, que un desbalance entre los TH1 y los TH2 tienen que ver con el asma bronquial, como lo vamos a ver en la fisiopatología. Durante el periodo fetal y en el momento del nacimiento, es sabido que predomina el sistema inmunitario del fenotipo TH2, es el que predomina casi en todos los humanos. Durante la infancia, el sistema inmunitario, ¿sí?, tiende a dejar predominar el TH1 si se estimula mejor. ¿Qué sería de que evitar el asma y tendría equilibrio TH1 y TH2? Échenle un ojo a esto para que lo puedan entender mejor. Entonces, vamos a ver en la fisiopatología o en los factores que predisponen al asma o los tipos de asma que la genética tiene mucho que ver. Es decir, doctores, esta es pregunta del examen nacional y es pregunta que yo les voy a hacer en el examen. Díganme desde el punto de vista genotipo, ¿sí?, cuáles son los genes que más tienen que ver con el asma y la causa genética de mayor predisposición por la madre que por el padre. Es una de las hipótesis. Los genes agrupados en el cromosoma 5Q son los que tienen que ver con la interleucina 3, 4, 5, 9 y 13, que tienen que ver con la reacción antígeno-anticuerpo. El cromosoma 5Q31-33, el gen que tiene que ver con el balance de ¿cómo se llama? De las células T, HELP1 y HELP2, receptores esteroides, con los receptores beta-2 arenérgicos y con la C4 sintetasa. Es decir, que el cromosoma 5 es un factor, una alteración. Bueno, cuando está alterado es un factor importante para el asma bronquial. El otro es el gen 19 y 13, 5, 13 y 19.
Doctores, no sé si ya, o más bien aquí un paréntesis, un momento. Si tú revisas, no, desconozco si este año ya lo van a llevar, nomás me contestan un sí o un no en sus nuevos programas, sobre todo de quinto año, de cuarto y quinto. Hasta donde yo sé, en nuestra gloriosa facultad no tenemos tres materias que son importantes para tu formación como médico general, médico cirujano y partero. Uno es la genética, la otra es la inmunología y la tercera es la geriatría. Entonces, si no está contemplado en tu programa de los 5 años de la formación en nuestra gloriosa facultad, es tu responsabilidad, ojo con lo que estoy diciendo, es tu responsabilidad echarle un ojo a lo que es genética, que es la epigenética. ¿Por qué? ¿Han oído ustedes? Ahorita sí, a ver quién me contesta. ¿Saben ustedes qué es la familia del gen Adam? ¿Qué es eso? A ver, doctores, échense un clavado. A ver, jefes de grupo, que son los líderes. ¿Saben qué es la familia? No se metan ahorita al internet y me quieran ver la tilma. Hagan uno, ustedes ¿saben qué es el cromosoma 20 llamado el cromosoma Adam? ¿Alguien me lo puede decir? Rápido, doctores. Imagínense, en otras universidades, desde el segundo año de medicina llevan genética. Entonces nos llevan de corbata, hijos, porque ahorita acuérdense, la nanotecnología y la genética, la epigenética, es una de las ramas de la medicina que ustedes van a vivir, ¿sí? Si tú ahorita revisas las vacunas que están haciendo, son con mucha epigenética y con la nanotecnología. Tanto que aquí en México, ahí en el instituto, que en un rato ya me voy a México, que después los invitaré al INER, nuestros vecinos allí en zona hospitales, es el Instituto Nacional del Genoma Humano o de Genética, ¿sí? Y entonces, pues por ahí a los que les gusta la ciencia ficción, que ya no es tanta ciencia ficción, váyanse fijando en esas especialidades, lo que es genética o epigenética. Queda de tarea que me digan qué es el cromosoma 20 o cromosoma Adam, porque sí te lo voy a preguntar en el examen. Eso tiene que ver mucho, doctores. Ahorita está en boga, en moda, en muchas enfermedades de cáncer, de alergia, como es el asma, y en otras atopias, lo que es el gen Adam o el gen cromosoma 20. Dicen que el día que encuentren a Eva, es decir, este es como Adán y Eva, dicen que el cromosoma 20 es el cromosoma de nuestro, con todo respeto a todas las religiones, del padre Adán. El día que encuentren a Eva y puedan juntar los dos genes de los dos, se puede hacer al humano, ahora sí que superdotado, el humano que no va a morir, que no va a enfermar, que va a tener una vida saludable, una vida feliz. Pero en eso están, que a lo mejor algún día ustedes sí lo van a ver, que se encuentre a Adán y Eva. Ahorita nada más encontró a Adam y le llaman el factor de la remodelación, es decir, de la eterna juventud. Léanlo, doctores, es bien interesante esto. No hay tiempo de más. Bien, entonces nosotros vamos a ver en el asma bronquial, los genes juegan un papel determinante en el asma, pero es necesario la participación de otros detonadores para determinar el tipo, gravedad, pronóstico y tratamiento de enfermedad. La patogenia del proceso inflamatorio alérgico, además del desequilibrio inmunológico TH1, TH2, como ya lo vimos, las células cebadas, los eosinófilos, la IgE, o sea, las inmunoglobulinas, incluye la participación de otros factores determinantes como el TH17, la interleucina 17, la 23, la 25, ¿sí? Las células T regenerativas, el factor TLRS, el NOD, el MAS, el DOC, células del epitelio bronquial, neurocinas, quimiosinas, este factor, el ICAM1, el óxido nítrico, las dosis correctas de fármaco correcto al paciente correcto en el momento correcto. Es decir, doctores, que el día de hoy vas a tener en fin de semana mucha tarea, tienes que investigar mucho, doctores. Tienes que ver todas estas sustancias que nosotros en la fisiopatología no nos vamos a meter porque no es clase de inmunología, eso lo tienes que ver en inmunología. Por lo tanto, es tu responsabilidad, tienes que saber para qué sirve cada una de estas sustancias, doctores, para que puedas estar al nivel de otras universidades, y por eso es la gran diferencia que los nicolaitas sí pasan
el examen nacional, pero no están a la altura de otras universidades donde sí llevan genética, donde sí llevan inmunología. Entonces, doctores, los invito desde este momento a que se echen un clavado a la inmunología, para que puedan dar la dosis correcta, no nada más en asma, en todas las enfermedades, de fármaco correcto, al paciente correcto y en el momento correcto. Esa es la buena praxis del médico alópata del siglo XXI. Dosis correcta, fármaco correcto, paciente correcto en el momento correcto. Se dice fácil, doctores, pero es una filosofía médica que es el futuro, que ustedes sí lo pueden vivir. Entonces vamos a ver, como ahorita comentábamos, sí, echarle un ojo a las células, los eosinófilos, a las células T, a los polimorfonucleares, a las células T, a los macrófagos y a las células DC, que tienen que ver con la reacción antígeno-anticuerpo, la reacción inflamatoria, no alérgica. ¿Cuáles son las células? Va en relación o la síntesis de lo que ahorita voy a decir es lo que está aquí, lo que acabamos de decir. Ahora, ¿cuáles son las células que participan en el asma? Entre otras 50 o 100, pero estas son las principales. Las células implicadas en el asma es el epitelio bronquial, el músculo dehiscente, el endotelio vascular, los fibroblastos y los nervios colinérgicos, y también el sistema simpático. Pero pongan atención, si tú le pones atención a esta foto, es un collage de todo lo que vimos en histología y en anatomía. ¿Cuáles son las células de la mucosa y su mucosa respiratoria? ¿Cómo está inervado el músculo dehiscente? ¿Cuándo se contrae? ¿Qué es el endotelio vascular? ¿Qué son las endotelinas? ¿Qué otras sustancias se producen en el endotelio vascular? ¿Qué son los fibroblastos? Y el sistema, la inervación del sistema respiratorio con el sistema colinérgico y el sistema adrenérgico. Esas son las células. Entonces, si yo te pregunto en el examen, dime cuáles son las células implicadas principales en el asma, son cuando menos que me digas 3 de estas. Ves que es muy sofisticado el problema. Ahora, ¿cuáles son las células inflamatorias implicadas en el asma? Entre otras, los linfocitos, los mastocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, las células dendríticas y los macrófagos. Aquí una pregunta, a ver que me la conteste, a ver quién más rápido. ¿Cuáles son las células dendríticas específicas del aparato respiratorio? ¿Cuáles? Te fue pregunta de examen, ¿eh? Las células de polvo. Células del polvo. Pero más yo les di un nombre. Porque del polvo, pues como que se oyen así como mus vox populus, ¿no? ¿Cuáles son las células del polvo? Los neumócitos tipos. No, doctores, acuérdense. Los macrófagos alveolares. No, doctores. No. ¿Qué les dije? Los neumócitos tipo 2. Tampoco. ¿Qué pasó, doctores? Las células M, ¿no les dije? Que eran las células que estaban volando en la mucosa y que se metían intercelularmente y eran las presentadoras de antígenos, o sea, también llamadas células dendríticas pulmonares. Células M. Y entra el sistema MALT o el sistema VAL. ¿Qué dijimos que era el sistema VALT o MALT? ¿Era el sistema qué? El tejido linfoide asociado a la mucosa respiratoria, ¿verdad? Entonces, entre esas y todo lo que está aquí, son las células inflamatorias implicadas en el asma. Si ustedes lo revisan, pues es una inflamación tanto alérgica, o sea, inmunopatogénica como no inmunopatogénica. ¿Cuáles son las moléculas implicadas en el asma? ¿Cuáles son? Las quimiosinas, los leucotrienos, ¿sí? Las citocinas y las inmunoglobulinas, principalmente la inmunoglobulina E, ¿sí? Las quimiosinas, ¿sí? Aquí está su función, ¿para qué sirve? Lo mismo que los leucotrienos en la cascada del ácido araquidónico, ¿sí? En lo que son las citocinas, ¿sí? Que modifican las células T, las interleucinas y la inmunoglobulina, que tiene que ver más con la alergia, que es la inmunoglobulina E. Ahorita, doctores, con el proceso del COVID-19 nos vino a recordar mucho la reacción antígeno-anticuerpo, que nosotros la vamos a recordar más adelante.
Entonces, ¿cuáles son las moléculas implicadas? Las quimiosinas, los leucotrienos, las citocinas y la inmunoglobulina E. Aquí tienes a lo que acabamos de decir, es el collage, que las células inflamatorias, los mediadores químicos y sus efectos, o sea, todos estos van a ocasionar una reacción a nivel de la musculatura, de la secreción de moco y de todas las células, de las 9 tipos de células de la mucosa y submucosa, que van a hacer una alteración estructural cuando se vuelve crónico, y lo resumimos en una palabra que se llama hiperreactividad bronquial, que es edema e inflamación de la mucosa, contracción del músculo de Reisensen e hipersecreción de moco. Entonces, la consecuencia de todo lo que acabamos de decir ahorita, ¿sí?, es precisamente, pues, la reacción de hiperreactividad bronquial. Lo vamos a volver a repetir. ¿Cuáles son las células implicadas en el asma? Las de la mucosa y submucosa, el músculo de Reisensen, el endotelio vascular, los fibroblastos y la inervación del aparato respiratorio. ¿Cuáles son las células inflamatorias implicadas? Los linfocitos, los mastocitos, los eosinófilos, los neutrófilos, las células M, las células del sistema BALT o MALT y los macrófagos. ¿Y cuáles son las moléculas implicadas? Las quimiosinas, los leucotrienos, las citocinas y el IgG. Y aquí tienes la inflamación o los mediadores, células y mediadores químicos en el asma, que van a ocasionar lo que se llama hiperreactividad bronquial. Todo eso lo vamos a retomar en fisiopatología, doctores. Entonces, ¿cuál es la consecuencia o cuál es la reacción más importante que tienes que recordar en el asma bronquial? Es la hiperreactividad bronquial, donde el broncoespasmo es ahora sí que el protagonista principal, es decir, el músculo de Reisensen, ¿sí?, va a disminuir la luz, y esta luz va a hacer que haga todo el cuadro clínico de asma. Y aquí sucede, doctores, igual que en cualquier músculo o órgano que se sobreexpone se hipertrofia, ¿sí? Y aquí de una vez les voy a recordar algo que lo vieron ustedes con su médico del año pasado en patología del aparato respiratorio, que se llama el sistema ACOS, que lo vamos a ver en EPOC, es decir, una obstrucción crónica irreversible de la vía aérea. Es cuando dicen que el paciente asmático se vuelve bronquítico crónico, pero lo veremos más adelante. Ahorita nada más es para decirles que entonces la hiperreactividad bronquial, donde el broncoespasmo es el principal protagonista, que es lo que estás viendo en esta diapositiva de hiperreactividad bronquial. De una vez grábenselo, doctor, y lo voy a volver a repetir, mejor prefiero entretenerme. ¿Qué es la hiperreactividad bronquial? Es edema, inflamación de la mucosa, contracción del músculo de Reisensen llamado broncoespasmo y la hipersecreción de moco. Esas tres cosas juntas les llamamos broncoespasmo. ¿Cuál es el cuadro clínico de este broncoespasmo? Pues es la sibilancia, los estertores silbantes, piantes, roncantes, que cuando se oyen a distancia se le llaman roncus y sibilancia. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí? Los roncus y sibilancias. La otra situación es la contracción en respuesta a diversos estímulos alergénicos, irritantes, neurolépticos, es decir, el asma alérgico, el asma no alérgico. Y la interacción con el mastocito. ¿Sí se acuerdan qué son los mastocitos, verdad? A ver, doctora, que ahorita me estuvo contestando, ¿qué es un mastocito? A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Qué son los mastocitos? Si ustedes recuerdan, las células plasmáticas, que son los polimorfos nucleares, cuando están fuera de los vasos sanguíneos, toman el nombre de, según donde estén, ¿de qué? De mastocitos, de células cebadas, etcétera. Échenle un ojo, porque es importante, doctores. Estos mastocitos van a tener liberación dependiente de IgE, de mediadores de mastocitos como es la histamina, la triptasa, los leucotrienos y las prostaglandinas. O sea, se echa a andar la cascada del ácido araquidónico, y también hay producción en los diferentes protagonistas de la inflamación y de la alergia. Tienen que hacerle un ojo, doctores. Crónicamente, los cambios que se va a producir en la vía aérea va a ser edema
e inflamación de la vía aérea, que es otro de los factores de la hiperreactividad bronquial. O sea, ya tenemos broncoespasmo, edema e inflamación de la vía aérea, que es en qué consiste con la persistencia de la enfermedad y la progresión de la inflamación. Otros factores limitan el flujo aéreo. Estos son edema e inflamación, es decir, la mucosa se llena de moco y de polimorfos nucleares. Hay una hipersecreción de moco, formación de tapones mucosos. Cuando se pierde una alteración o cuando hay mucha producción de moco y se deshidrata, doctores, producen como si fuera resistor 5000. Ahorita les voy a presentar una pieza post-mortem de una persona que murió de estatus asmáticos. Entonces, la hiperreactividad de la vía aérea, los mecanismos que influyen en esta hiperreactividad de la vía aérea son múltiples: inflamatorios, neuroreguladores disfuncional y cambios estructurales. Entonces, el asma bronquial es una enfermedad inflamatoria, en donde sus precursores pueden ser una reacción alérgica o una reacción inflamatoria no alérgica. Esto es que la inflamación de la vía aérea es una característica importante en el asma y se acepta como una primera causa de la enfermedad y un determinante o detonante de la gravedad y sus exacerbaciones. Es decir, que cuando el paciente tiene una exposición a un alergénico, al frío o a otro tipo de proceso, se va a echar a andar este proceso de síntomas. ¿Por qué? Por la hiperreactividad bronquial, en donde va a haber broncoespasmo, hiperproducción de moco y ¿qué más? Edema e inflamación de la mucosa, llamada hiperreactividad bronquial. Esta hiperreactividad bronquial causa una inflamación en toda la vía aérea, principalmente en la vía aérea medio periférica. Y si el paciente tiene este problema, para yugularla o se aplica un broncodilatador o un antiinflamatorio, o se retira de donde está el alergénico o el frío y espontáneamente cede el problema de broncoespasmo, que es la definición de asma. Ahora, esta póngale mucha atención, que es un collage, una síntesis de todo lo que acabamos de decir. Ustedes ya la conocen, pero aquí en caricatura espero que esto nunca se les olvide de sus cabecitas y siempre lo traigan en lo que ustedes, pues se les va a hacer muy elemental cuando ya estudien inmunología a fondo. Pero cuando menos, doctores, lo básico, ahora sí lo mínimo a conocer de la reacción antígeno-anticuerpo y de la reacción inflamatoria no alérgica del cuerpo humano, como sucede en el asma bronquial o en la EPOC o en la neumonía. Como ejemplo, ahorita la neumonía típica por COVID tiene que ver mucho de estos factores que ahorita les voy a señalar y que pues precisamente los deben de recordar, tenerlos en su cabecita como parte del proceso. Pongan mucha atención. Para esto tenemos que desde este momento, a ver que alguien me lo conteste antes de seguir adelante, ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Contéstemelo a alguien. ¿A qué se le llama complejo mayor de histocompatibilidad? A ver, doctores, son más de 120 jóvenes, aquí un paréntesis mientras lo piensan. No se metan a su internet y me quieran sorprender o a sus compañeros, sean honestos. A ver, miren, doctores, históricamente, y se los digo orgullosamente de veras, desde que yo empecé a dar clase en la Facultad de Medicina, siempre históricamente, pregúntenle a sus compañeros o a sus familiares que fueron mis exalumnos de hace 10, 15 años. Ya somos viejos en esto, doctores. El auditorio, doctores, lo llenábamos. O sea, aparte de mis 120 o 130 alumnos que tenía, siempre tenía más de 300 alumnos en mis sesiones. Orgullosamente. Por razones que yo desconozco, pero que sí las conozco y no las quiero decir porque a mí no me gusta hablar mal de la gente, un día llegamos más de 300 jóvenes al auditorio a las 6 de la mañana, porque la clase era a las 6, no a las 6:30, y se llenaba, doctores, se peleaban los lugares. Un día que llegamos y el auditorio cerrado. Así como ahora nos hicieron aquí, que nos bloquearon nomás con 100, que no quieren ni uno más. Yo no sé qué chingada cabeza de ostión tienen, porque esa es la palabra, lo vuelvo a repetir, cabeza y neurona de ostión. No ustedes, las autoridades que hacen esas pendejadas, que le ponga el saco a quien le venga. Así me graben, se lo mandan al rector, me vale sorbete. Yo estoy curado de espantos. ¿Sí? Fíjense lo que digo. Pero sí, desde entonces, hace 15 años, doctores, nos cerraron el auditorio.
Yo era el único de los pocos profesores que me dejaban dar clase en el auditorio y les juntaba más de 300 alumnos, doctores. Porque el auditorio no estaba como ahorita lo conocen, era mucho más grande. Donde ahora es para que se gradúen, esa área de ahí, hasta allá llegaba el auditorio, doctores. Y entonces nos pasó lo mismo, ahora me bloquearon porque nada más quiere que le dé la clase solamente a determinados jóvenes. Pero les digo, cabeza de ostión, que no sé qué chingado sea, pero a mí sí me enoja eso, man. Es chingados para que vean. Y bien echados. Entonces, doctores, los que por ahí se meten, que no son de mis alumnos, vamos a ver cómo lo arreglamos, jóvenes, pero claro que los que tienen, pues ahora sí, los que tienen que estar, pues son mis alumnos, ¿no? Pero sí, los demás, pues son bienvenidos, no denme cancha que arregle este problema que tenemos de ¿cómo se llama?, de cómo juntarnos y demás. Pero yo no soy de las personas que yo en mis grupos les prohíbo que entren otras personas. ¿Por qué, doctores? Porque trato de hacer mi trabajo, yo no tengo que ocultar nada. Todo mi material que yo tengo, doctores, se los voy a dar a fin de año, para que ustedes lo tengan y estudien su examen nacional. O sea, a mí no me importa que vean mi material o que me lo vean o que me lo husmien o que me digan si está bien o mal. Yo te puedo decir que yo no me considero experto en la materia, pero cuando menos soy un aficionado a la neumología, que creo que sí sé lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces, doctores, es importante lo que les estoy comentando y discúlpenme porque se llena muy rápido el auditorio, pero ha sido, doctores, históricamente, ¿sí? Y les digo y les agradezco que me tengan paciencia, pero les tengo que dejar el programa bien clarito, doctores, es mi responsabilidad. A mí me dará mucha vergüenza que un exalumno mío chingado les pregunte asma a alguien y que diga, no, pues no sé, pues ¿quién te dio neumología, hijo? Miren, para que le agarren cariño, dije, iba a hacer un paréntesis. Como médico general, doctores, ¿sabes quién te va a dar de comer? El 90% del grosso de tus pacientes, ¿sabes cuáles son las enfermedades que vas a ver todos los días? Un mocoso, un chorriento y una embarazada. Son los que te van a dar de comer, hijos. Que el síndrome de Cook-Pastur, que el síndrome de anticuerpos antimembrana basal, que el Henon-Chonley, que el etcétera, doctores, pues eso es para el especialista. Claro que ustedes van a hacer el diagnóstico, pero ustedes no lo van a tratar. O un cáncer, tú vas a hacer el diagnóstico, pero tú no lo vas a tratar, médico general, hasta que se hace el especialista. Pero a mí me da mucho gusto cuando los jóvenes hacen un diagnóstico preciso y conciso y minucioso de X enfermedad, y más cuando son de la especialidad mía. A mí me da mucho orgullo y mucho hasta sentimiento cuando me dicen, doctor, fui su alumno y mire, ya le hice todos esos estudios y yo pienso que tiene esto. Felicidades, doctores. Y es lo que quiero que pase con ustedes, que sean excelentes médicos. Entonces, ¿alguien me puede decir qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Sin que haya visto en su espejito mágico, solo en tu mente. Entonces pónganse a leerlo, doctores, porque este es el... Doctor. Así, doctor. Tengo entendido que es una familia de genes que codifican varias proteínas para presentar los antígenos a los diferentes linfocitos. Eso es, entonces, lo felicito, doctor, y eso es parte precisamente de las células M y las células dendríticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con mucha imaginación, aquí está la mucosa respiratoria. Le va a llegar un alergénico. Puede ser un antígeno o puede ser el humo del tabaco, ¿sí? Como lo vamos a ver después, o pueden ser otros alergénicos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que aquí existen las células M, que es lo que nosotros decíamos, aquí están las células M, interceptan al antígeno, llámale virus, bacteria, llámale el polen, el moho, el virus del COVID, el que tú quieras, ¿sí? Ahora sí que lo saludan y lo meten intercelularmente, ¿a dónde? Al complejo mayor de histocompatibilidad por medio de las células dendríticas o células M en el aparato respiratorio, que es lo que ahorita vemos ahí. Esas células presentadoras de antígenos van a ser en las células, en la submucosa respiratoria, y suceden dos situaciones. La primera es ¿cuál? Pues que los linfocitos T, ¿sí?, también captan el proceso, y entonces lo primero hay una unión del antígeno a los mediadores moleculares, y dos, presentación del antígeno a los linfocitos TH2. Por eso se acuerdan del TH1 a TH2, lo que vimos hace rato en la bisfenol A. De aquí, ¿qué pasa? Que los linfocitos van a producir interleucina 5, ¿sí? Diferenciación y supervivencia de los eosinófilos, son los que van a estimular los eosinófilos. También va a haber producción de interleucina 4, que tiene que ver con
la estimulación o diferenciación de TH0, TH2. La interleucina 5 va a estimular a los eosinófilos, por un lado. Ahí se producen en los eosinófilos proteína básica mayor, proteína catiónica, peroxidasa. Otra de las producciones de interleucinas en los linfocitos va a ser la interleucina 13. Y la interleucina 13, como ustedes ya saben, tiene que ver con la síntesis de IgE y la estimulación de linfocitos B, que si ustedes recuerdan, los linfocitos B es otra vía precisamente de reacción. Estos antígenos van a producir estímulos osmóticos hacia el mastocito. Y estos mastocitos van a producir histamina, triptasa, prostaglandinas D2, cisleucotrienos en la cascada del ácido araquidónico, ¿sí? Es decir, que hasta aquí, viendo acá la foto, va primero la unión del antígeno por las células que ya nos dijo el doctor, el complejo mayor de histocompatibilidad, presentación de antígeno a los linfocitos TH2, liberación de citocinas por los linfocitos TH2 activados, producción de IgG y linfocitos B, que es a donde vamos. ¿Qué pasa después de aquí? Pues que los mastocitos van a producir, por medio de las sustancias que produce, broncoconstricción, es decir, estimulan al músculo de Reisensen, produciendo una hipertrofia y una hiperplasia a largo o mediano plazo, y produce la contracción. Entonces es el primer mecanismo de hiperreactividad bronquial. ¿Qué más pasa? Que la interleucina 4 va a producir eotaxina. Esta sustancia, doctores, échenle también un ojo, ¿sí? Y esta eotaxina, ¿sí?, aunado a los eosinófilos, van a producir una estimulación en las células productoras de moco, en las células productoras de agua, y entonces se van a producir los espirales de Kussmaul, los cuerpos de criola por descamación del epitelio. Por otro lado, ustedes vieron en las fotos anteriores, en el endotelio vascular, ¿sí?, va a haber también una estimulación con un reclutamiento de eosinófilos y neutrófilos, sea de polimorfonucleares, ¿sí? Aquí las endotelinas van a producir vasodilatación, igual que el óxido nítrico, edema de la mucosa o del endotelio vascular, ¿sí? Por otro lado, el sistema parasimpático, ¿sí?, que está aquí en la submucosa, también se va a ver, ese es el segundo mecanismo, que tanto la reacción inflamatoria, tanto eosinófila como neutrófila, que es lo que ocasiona el EPOC, va a producir una estimulación del sistema parasimpático. Aquí está lo que decía de los neutrófilos. Estos van a producir daño en la mucosa y submucosa, ¿sí?, destruyendo a las células, al epitelio respiratorio o simplemente remodelándolo, y esto va a ocasionar lo que se llama remodelación y producción de fibroblastos, es decir, que a la larga le pasa lo que a toda reacción inflamatoria crónica, o se regenera o produce callo, es decir, produce remodelación con gran presencia de fibroblastos, ¿sí?, y producción de fibrosis. Esto es la consecuencia de la inflamación al agudo y a lo crónico. Entonces, doctores, esta es tu tarea para para todo el fin de semana, que todo esto le echen un ojo. Yo, como en esta clase no puedo hablar más, doctores, de ello, porque no es clase de inmunología. Esto lo tienen que ver en otro lado. Entonces, ¿cuáles son, de acuerdo a lo que ahorita vimos, cuáles son los patrones más comunes de la inflamación en el asma? Uno sería la inflamación eosinófila, con exposición a los alergénicos. La otra es la inflamación neutrófila por infecciones virales o bacterianas, que es lo que está pasando ahorita con el COVID. También aquí entre el humo de leña, la exposición atmosférica o el frío o la humedad. Y la otra es la inflamación
granulocítica. La palabra pau, si ustedes recuerdan, es mixta, o sea, todo. Entonces va a ser eosinófila y neutrófila. Aquí te da la explicación a cuántos tipos de asma hay. Asma alérgico, asma no alérgico y asma mixto. Pau granulocítico. Y aquí tienes la consecuencia. Ve tú que aquí la mayoría de ellos va a ser alergénica, ¿sí? Y aquí está la exposición histopatológica, tanto en la eosinófila y cómo se va haciendo cada una de las detonantes que vimos en las fotos anteriores, en esta que ya vimos aquí. Entonces, doctores, los invito a que le echen un ojo a esto, porque es importantísimo que esto lo tengas presente. Entonces, doctores, resumiendo, el día de hoy lo que yo les presenté, me voy a regresar tantito, aquí nos vamos a quedar en cuanto a asma, es la definición de asma. La definición de asma, que prácticamente fue todo lo que expusimos hoy, si le ponemos atención, precisamente es lo que acabamos de decir. ¿Qué es el asma? Después de toda la explicación que les dimos hoy, es un síndrome, como lo dice aquí, un síndrome inflamatorio de las vías aéreas de características crónicas donde interviene el sistema inmune y los mediadores inflamatorios, ¿sí? Que condiciona por parte genética y cursa, que está condicionada por parte genética y cursa con una hiperrespuesta bronquial, así como una obstrucción variable de la vía aérea, total o parcialmente reversible, es decir, con tratamiento o sin tratamiento, y se caracteriza por sibilancias, roncos respiratorios, disnea, tos, entre otros síntomas. Aquí la 2020 agrega que es una enfermedad prevenible, que es una enfermedad que se puede hacer un diagnóstico genético del mismo, se debe hacer un genotipo, y la otra es que existen medicamentos que son lo que le llamamos antiasmáticos y tratamientos preventivos para el asma. Es decir, lo que dice aquí arriba, que se considera un síndrome inflamatorio de las vías aéreas de características crónicas donde interviene el sistema inmune y los mediadores de la inflamación. Se condiciona por parte genética y cursa con una hiperrespuesta bronquial. Se caracteriza por sibilancias respiratorias. Si le pones atención, doctor, quiere decir que el asma no es una enfermedad, es un síndrome. 2. Este síndrome quiere decir que todos somos asmáticos en potencia, que el asma es un síndrome o enfermedad que se controla, no se cura, que el paciente asmático nace asmático y va a vivir asmático. Te pongo un ejemplo hasta donde vamos ahorita. Nacen 2 niñas o 2 niños, como quieran. Los dos traen carga genética para ser alérgicos al polen de las rosas. Sucede que uno nace en el polo norte o en el desierto y otro nace en el mercado donde su mamá vende flores. Pues desde que nace el niño que ya trae la predisposición genética o la alteración en los cromosomas, que ya vimos cuáles son, el 5 y el 20 y los otros que ya mencionamos, ya trae el código genético de alergia al polen de las rosas. Pues desde que nace la niña que su papá vende flores o que cultiva flores, pues va a tener el problema asmático. El que vive, puse de ejemplo una señorita o una mujer, pues por una razón. Sucede que hasta que cumple 15 años, por ahí los galanes le empiezan a regalar flores allá en el desierto, allá en el polo norte, y sucede que el día que le regala flores, pues se detona la enfermedad. Por eso dice que tiene que ver el factor genético, los detonantes del medio ambiente y el factor alérgico per se, ¿verdad? Y ya vimos entonces que la cantidad de alergénicos que pueden ocasionar asma, pues son muchos, doctores. No nada más es un factor. Por lo tanto, pues de aquí se pueden dar cuenta que aplicar vacunas solamente son aquellos casos específicos de asma en donde pues no, ya lo estás tratando y pues no existe un control del mismo. La otra situación es que en tu historia clínica pues tienes que preguntar, qué es el preámbulo a los síntomas y signos y a la fisiopatología, tienes que preguntar sobre antecedentes genéticos de asma. La otra situación es el asma, cuándo le da, en qué época del año le da. Tiene que ver con los cambios de clima y el ejercicio no tiene que ver. Doctor, me da la crisis cuando estoy bien nervioso.
me da la crisis cuando me río, me da la crisis cuando tengo una emoción, ya sea hacia el llanto o hacia la carcajada. Es que yo fumo, es que mi papá fuma, el papá del niño fuma y pues es el factor que lo ocasiona. Vivo cerca de una fábrica o trabajo en una fábrica, el asma laboral. La persona tiene obesidad o no tiene obesidad, qué edad tiene, qué género tiene, ¿por qué? Porque vamos a ver que a veces en el hombre o en la mujer algunos tipos de asma son más frecuentes. Entonces, doctores, desde aquí, pues quiere decir que no todo lo que chifla es asma, como hace rato lo señalamos, y la segunda pregunta al diagnóstico es, ¿si es asma o no es asma? Sí. ¿Qué tipo de asma es? ¿Inmunopatogénico o no inmunopatogénico? ¿Cómo se clasifica el asma? Te lo vuelvo a repetir, en asma intrínseco, asma alias no inmunopatogénico, asma no alérgico. Y el asma externo, asma inmunopatogénico o asma alérgico. Y casi siempre son mixtos, como ya lo vimos ahorita. Entonces, doctores, hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Y el día martes vamos a continuar con la fisiopatología per se ya como tal. Entonces, el objetivo de hoy fue la definición, la prevalencia, la incidencia, la clasificación de asma y los factores predisponentes de la hiperreactividad bronquial, que es edema, inflamación de la mucosa, broncoconstricción o contracción del músculo de Reisensen y hipersecreción de moco. Hasta aquí, doctores, ¿alguna pregunta, algún comentario? Vamos a empezar otra vez con la sección 1. Para ello 6 preguntas. Sección 1, adelante. Primera pregunta. Adelante, doctores, doctoras y doctores. Acuérdense, hablamos en género para no estar como políticos. Doctor. Sí, doctor. Menciona usted, puso el ejemplo de los gemelos. Sí. En nuestro ambiente en México, ¿cuánto considera usted que influye el ambiente, las causas, los factores atmosféricos para el desarrollo del asma? Sí, mire, doctor, cuando veamos la fisiopatología le voy a responder más a profundo, pero ahorita más bien le pongo un ejemplo aquí bien claro. Muchos de ustedes son de Ciudad Hidalgo o de esa zona de Marabatío y otros son de acá, compañeros de Uruapan y lugares circunvecinos. Si usted me pregunta en el estado de Michoacán, con eso le contesto, ¿cuáles son las zonas más alergénicas o dónde hay más asma? Precisamente en Ciudad Hidalgo y en lo que es en Uruapan y ciudades circunvecinas. ¿Por qué? Si usted ve el clima y la flora de Uruapan, que aparte de que es precioso y muy bonito, tiene mucha flora, pero mucha humedad, y también en el tiempo de secas es muy seco, y hay muchos aguacates, y en el sentido de fertilizantes, pesticidas, si usted ve esta foto, doctor, que me sirve ahorita y para todos, se forman varios de ellos. ¿Sí me doy a entender? La flora, la fauna, el clima y la predisposición. Y muchos fuman, etcétera. Lo mismo sucede en Ciudad Hidalgo, que allá es diferente, allá hace mucho frío, ¿sí? Y llueve mucho. Entonces, las personas que tienen asma en Uruapan, o lugares así muy parecidos a la flora y clima de Uruapan, es más en el tiempo de primavera. Sin en cambio, el asma que se presenta en Ciudad Hidalgo es ahorita, mis pacientes que vienen de aquella zona ahorita traen exacerbación de asma. Doctor, yo no tengo COVID, pero mire cómo vengo casi a hospitalizarse, doctores. Entonces vean que son muchos factores. Retomo su pregunta, doctor, para lo siguiente. No se vayan con la idea que muchos tienen, eres asmático, al triste perro lo echan a la calle, al gato lo echan a la calle, no tome leche, no coma fresas, no coma mariscos y no coma ningún producto lácteo. ¿Seguros de lo que están diciendo? Sí me doy a entender. Lo primero, doctor, es lo que usted comenta, o sea, se me hace muy interesante. Su pregunta es, primero, ¿qué tipo de asma tiene? Y la segunda, lo que dije, ¿si es asma o no es asma? Y más adelante, doctor, lo vamos a ver un poquito más a profundidad, pero muy buena pregunta, gracias. Segunda pregunta. Gracias. Segunda pregunta. Acuérdense que no hay preguntas bobas, cualquier pregunta es muy importante porque lo que el otro sí entendió, pues con todo respeto yo no lo entendí y eso no es que estoy bobo, simplemente es que pues no me quedó claro. Y yo tampoco estudiar todos. Adelante, doctor. Quisiera hacer una pregunta. Es que yo leí que existía, o sea, no sé si sea muy relevante o me estoy adelantando mucho, pero
cuando leí el tema había una clasificación que se llama clasificación clínica del asma. Sí, ese va, doctor, eso ahorita no lo tocamos. Allí entra el endotipo, el fenotipo, allí entra los factores predisponentes que estamos diciendo. No, ese lo vamos a ver en el momento de el fisiopatología y en el diagnóstico de asma. ¿Sí? Entonces me esperaré. A lo que usted se refiere es al fenotipo, al endotipo, a los tipos del asma. Y por eso aquí les dije que ya hablábamos de la obesidad, porque precisamente el asma en la obesidad, el asma en los extremos de la vida, el asma en el anciano, el asma laboral. Sí, eso es otro, después se lo contesto, porque es meternos a cosas que ahorita no es el momento. Más bien, aquí retomo para decirle a sus compañeros que retomen lo que es el endotipo y el genotipo, porque esos dos lo vamos a estar utilizando mucho. Tercera pregunta, y gracias. Doctor, usted comentó que el asma era muy frecuente en los niños, pero entonces hay como una edad en la que se puede determinar que ya es asma en su infancia. No, mire, es parecida a lo que dijo el doctor. No me quiero adelantar porque esa es parte ya ahorita que veamos la fisiopatología o lo que falta pues del tema. Ahorita, doctores, vamos ni en un octavo del tema. Son 10 diapositivas. Ahorita prácticamente es el preámbulo para entrar ya a lo que es el asma como tal, pero ya estamos ahorita con los nombrecitos, ya los tenemos presentes, hiperreactividad bronquial y demás. Acuérdense que yo le dije que el paciente asmático nace asmático, y usted se puede contestar usted misma con lo que dije ahorita. La niña que nació, que su papá vende flores y ella trae el genotipo que trae alergia a las flores, al polen pues de las flores, y la niña que nació en el polo norte donde pues no hay muchas flores. Entonces, cuando presentó la niña, la que su papá vende flores, pues desde que nació, doctor, ahí empezó con los datos de asma. Y la niña que ya es señorita a los 15 años, que le regalaron las flores rojas, ya los galanes, sucede que en ese momento le da el telele. Hasta entonces se diagnostica el asma. Vamos a ver que la incidencia y prevalencia del asma más frecuente es de los 5 a los 6 años de edad, o le puedo decir que el diagnóstico que debe de hacer el médico general o pensar en asma, te lo voy a decir en su momento, es entre los 6 años y 35 años de edad. Si una persona debuta, ¿sabe usted qué es un debut, doctora? Cuando doctora, se detona una enfermedad, ¿no? Ya como... ¿Qué es un debut? ¿Qué es un debut? Nada más así. ¿Un qué? La primera presentación. ¿El inicio en algo? Así es, un inicio. Entonces, si debuta antes de los 5 años o después de los 35 años de edad, desde el punto de vista logístico, no es asma. Fíjese lo que digo, logístico, no quiere decir que no es asma. Tenemos un paciente en el INER que se debutó a los 98 años de edad, que es el asmático más viejo que se conoce. Y hay niños recién nacidos que ya nacen con la característica de la hiperreactividad bronquial propia del asma. Y le hacen los estudios y parece asma. Pero no hay una edad en donde usted diga, si es antes ya no hay. Fíjese lo que dije, es incidencia y prevalencia. O sea, más frecuente, pero no quiere decir que no haya al nacimiento, no haya a los 98 años de edad. ¿Contestada? La número 4. Gracias, doctor. Adelante, doctores. Número 4. Adelante, como sus compañeros, si no les contesto en totalidad, más adelante se las contesto y en su momento se los aclaro. Pero ahorita cualquier pregunta es buena. Adelante. 4. No se oye. No se oyó. O yo no oí. Adelante, doctor. Sí. Yo alguna vez leí un artículo, la verdad es que fue hace mucho y ya no tengo un buen recuerdo de él, pero tenía algo que ver con que una persona que nacía por cesárea era mucho más probable que tuviera asma que una persona que nacía por parto natural. ¿Usted tiene alguna referencia de eso? Mire, eso lo vamos a ver en asma en el embarazo. Y allí también entran los factores que comentamos desde inicio. Yo creo que usted ya sabe lo que es una distosia y una autosia. La cesárea es un parto distósico, nada más por ser cesárea. El parto eutósico es el natural. Allí a veces, fíjese lo que le voy a decir, más que predisposición a asma, a veces los bebés tienen problemas como sedan a la madre a la hora que sale el bebé,
puede broncoaspirar, pero predisposición a que sea asmático más frecuente uno a otro no está bien claro, doctor. Al menos nosotros como neumólogos no tenemos ese dato. A lo mejor los perinatólogos tienen otra opción al mismo, pero de todas maneras vamos a revisarlo. Hasta donde yo sé no tiene que ver mucho el parto distóxico y autóxico, más bien al diagnóstico diferencial de asma, sí, eso sí. Adelante, quinta pregunta. Gracias, doctor. Gracias. Quinta pregunta. Sí, doctor. La pregunta que quería hacer mi compañera es, en caso de que llegue un niño, ¿se pensaría primero en alergia o en asma? No, más bien diagnóstico diferencial de asma. Insisto otra vez, ahorita mientras que no veamos diagnóstico no tenemos las bases, me refiero a todos sus compañeros para estar ahorita a este nivel viendo la pregunta que usted me hace. O sea, otra vez, la incidencia y prevalencia de asma en edad es más frecuente entre los 5 años y 35 años de edad. Es más frecuente en los niños, ¿por qué? Porque hay una predisposición genética. Entonces, a estos alergénicos que están aquí, depende dónde vive, depende cómo está. Y si usted vio en una diapositiva que por aquí puse, el asma es más frecuente la mortalidad, dice acá, en lugares en donde, en países donde tiene muy poco grado de desarrollo, porque muchas veces no es asma. Y la otra es lo que dice aquí, el asma es una enfermedad crónica más frecuente en los niños. ¿Por qué? Porque cuando se hace el diagnóstico y no se subdiagnostica, es decir, si es asma y se trata adecuadamente, pues sube, como dice acá, aumento de las décadas desde 1980 hasta el año 2000, en que el asma ha aumentado ese número de pacientes en el mundo, que son de 235 millones por el diagnóstico más precoz que se hace. Entonces, nuevamente, un niño se puede detectar, fíjese lo que dije, el diagnóstico, porque el asmático nace, doctor, asmático, ya nace asmático. Pero otra vez, el ejemplo que les puse, voy a poner un tercer ejemplo. Nace una niña en el Polo Norte, una niña en el desierto y una niña en el mercado donde venden flores, o en un lugar donde hay flores, pues mucha flora y mucha fauna. La que ya trae predisposición genética y es alérgica al polen de las flores, desde que nace va a tener diagnóstico de asma si el médico lo hace, pero ella tiene síntomas y signos de asma. El segundo ejemplo, cuando cumple 12, 15 años, los galanes ya le andan por allí ya merodeando y le regalan flores, le regalan rosas y le da la crisis cuando inhala el polen de las flores. Pero sucede la tercera niña del desierto del Sahara, ¿sí? Pues sí tiene sus galanes y todos, pero la posición para las flores, pues no hay mucho dinero. Vamos a África del Norte, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues que no hay, en Marruecos no hay mucha lana, pues no hay posibilidades de que le regalen rosas. Ella nunca supo que es asmática. Y ella era asmática de toda la vida, por eso es lo del subdiagnóstico y sobretratamiento. ¿Ya? Entonces, grábenselo, el asma, el paciente ya nace asmático y va a ser asmático toda su vida. Y ya el doctor, para no ser otra vez repetitivos, depende de los factores de edad, obesidad, medio ambiente, medio laboral, qué tipo de asma tiene, al irritante, sea asma alérgico o no alérgico. Sí, más adelante creo que lo vamos a retomar otra vez. Sexta pregunta. Ya lo abrimos, bueno, la sexta a la sección 1 y después las otras 4 al Vox Populus. Adelante. Sexta pregunta. Adelante, doctores, pues se nos va la noche. Doctor, yo no entendí lo del asma extrínseco. Ajá. ¿En qué no le entendió? Pues, en sí, ¿en qué cambia de la inmunopatogénica a la no inmunopatogénica? Pues se supone que todo es por la IgE, ¿no? Pero... No. Acuérdese lo que ahorita vimos, doctor, entonces no le entendieron a lo que vimos acá ahorita. Aguas. Lo que vimos aquí. Todo es IgG. Según lo que usted me dice. No, le digo que la inmunopatogénica pues es por la IgE.
Pero Por eso, no pero entiendo a lo que me refiero, todo es IgE, aquí es todo nada más, toda la reacción inmunológica. No, no, doctor. o sea, si hay más citocina. ¿Y dónde deja la de los eosinófilos? La de los neutrófilos. Esa es la reacción que no inmunopatogénica, ¿verdad? Y este es otro mecanismo de inflamación que también produce hiperreactividad bronquial. Entonces, doctor, nuevamente por eso al final lo dice acá. ¿Qué se llama mucho? ¿Qué dice aquí? Léalo usted mismo, doctor. ¿Qué dice aquí? ¿Que hay una qué? Doctor, el que me hizo la pregunta, por favor. Disculpe, es que se me trabó. ¿Qué dijo, doctor? Entonces no me está poniendo atención. ¿Qué me está preguntando? Que si la inflamación es todo por IgE. Y yo que le estoy contestando, aquí está la respuesta. ¿Qué dice aquí? ¿Que hay una inflamación qué? Doctor. Eosinófila. Eosinofílica, ¿eso cómo se le llama? ¿Asma qué? Contéstelo. Inmunopatogénica. Pues asma alérgico, doctor, o inmunopatogénico. Y la neutrófila, ¿qué dice? Exposición a no alergénicos, a virus, bacterias, humo de tabaco, exposición atmosférica, la risa, las emociones, el frío. ¿Y eso cómo se le llamará la neutrofílica o la neutrófila? Doctor. Újule, ¿ya se durmió o qué, doctor? Pues no inmunopatogénica, doctor, asma no alérgica, por favor. Cuando pregunten pongan toda su atención porque si no pues se divaga todo. ¿Y cómo se llama cuando están las dos juntas? PAO, granulocytica o también llamada asma mixto. ¿Sí? Que lo que el doctor me decía, eso ya no se usa. Ahora se utiliza lo que es el fenotipo, el endotipo, el etcétera. Eso es junto con si es eosinofílica o es neutrofílica, de acuerdo a todas las nuevas herramientas diagnósticas que tenemos. Esa es la contestación. Entonces, no, el asma se divide en ello, pero de una manera, este es de 1900, cuando yo era residente, 1986, esto es lo que nos decía nada más, pero no así como lo estoy explicando. Aquí nada más nos decían asma alérgica y asma no alérgica y se acabó. Ahora ustedes vieron pues todo el show que es esto que estamos comentando en esta foto, ¿no? Es todo un resumen de todo lo que les acabo de decir, ¿sí? Y que ese es un trabajo que hizo uno de mis residentes ahí en el INER y que se ganó un trabajo porque está, ahora sí que como dicen, ¿cómo se llama? Con manzanitas y con, ¿cómo se llama? Y con palitos bien hecha lo que es la reacción antígeno-anticuerpo y la reacción no antígeno-anticuerpo, ¿verdad? Así es, todo esto es, doctor, lo que ustedes tienen que ponerse a estudiar. Séptima pregunta. Adelante, doctores. Doctor, yo tengo una preguntita. Al igual que dijo que el asma era más común en octubre y en enero, también podría ser que es más común de origen nocturno, ya que descienden más las temperaturas. Es muy parecida a la pregunta de su compañera, pero es interesante. Depende, doctora, de lo que tipo de asma que tiene la persona, que es lo que yo les comentaba, ¿sí? O sea, aquí, ¿qué cree que, y es en relación a lo que me hizo el doctor ahorita, qué cree que tiene su paciente de acuerdo a la historia clínica? El mismo paciente, doctora, le va a decir qué es lo que tiene. Miren, retomo lo que usted pregunta a lo siguiente. Pónganle atención a su paciente, es algo, doctores, que ya no estamos acostumbrados a hacer. Pongan atención a lo que el paciente les dice. El paciente sabe, al que le duele, al que tiene el problema es el paciente, no el médico. Pero el médico a fuerza lo quiere encajonar donde él quiere. O sea, el paciente empieza a hablar y dice, no, es alérgico. Y es alérgico al perro, y al triste perro ya lo enjuiciaste y ni siquiera es el problema allí. A este paciente del perro, pues toda la época del año va a tener el asma, ¿verdad? Pero sin en cambio, si la persona sale a correr a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, ¿cuándo cree usted que va a representar el asma más frecuente? Contésteme, doctor. En la mañana cuando corre. No, ¿pero en qué tiempo? De lo que usted me está preguntando. Pues en tiempo de frío, ¿verdad? En diciembre, desde ahorita hasta enero, febrero. Sin en cambio en la primavera, aunque se levante a las 5, a las 4, pues no, porque no hay mucho frío. Claro que el sereno y todo lo demás,
estoy de acuerdo, es más frecuente. Lo que usted pregunta es también en relación a lo que le llaman factores o sea, en síntomas y signos vamos a hablar algo que se llama despertares nocturnos. Y claro que los despertares nocturnos en los niños son más frecuentes en los que son asmáticos y lo tomamos para el asma controlado y el asma descontrolado. ¿Ya? Entonces tiene que ver mucho el factor predisponente de asma para verlo. Pero aquí retomo, doctores, casi siempre son más de 10 factores a lo que, o sea, son mixtos, casi siempre el asma es mixto, tanto alergénicos como al medio ambiente o a las emociones, el asma psicológico, psiquiátrico. Octava pregunta. Gracias, doctora. Octava pregunta. Doctores, ¿qué pasó? ¿Ya se me están durmiendo? Ánimo, ánimo. Disculpe, doctor, nos decía que una de las células implicadas en el asma era el endotelio vascular. Me preguntaba si, Bien, sí. aparte del tratamiento que se da, ¿hay alguna alternativa en base de óxido nítrico? Así es, eso lo vamos a ver en tratamiento. Así es, doctor. Claro que sí. O sea, de las células, para aquí estaban, creo que estoy en lo anterior. Primero era, aquí está, el endotelio vascular. ¿Qué se produce en el endotelio vascular, doctor? Mencióname 3 sustancias que se producen en el endotelio vascular. Rápido. Endotelina. La endotelina, ¿verdad? ¿Cuál otra? Óxido nítrico. ¿Cuál otra? Se la debo. Las cascadas del ácido araquidónico, tanto la ciclooxigenasa como la lipoxigenasa, y otra más. ¿Cuál otra? ¿Se acuerdan cuando vimos las células del sistema PUT? ¿Sí se acuerdan? Las células de Pulchinski. Serotonina. Así es, doctor, y histamina. Entonces estas tienen que ver con, esas son las que le echan a andar en lo que ustedes vieron, que hay más flujo sanguíneo y por lo tanto hay más polimorfo nuclear y esto perpetúa la inflamación. ¿Ya? Muy buena pregunta, doctor. Novena. Doctor, yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, cuando vimos acerca de la genética del asma, nos mencionó acerca de los cromosomas que estaban afectados, como el 15, el 19 o 13, pero este tipo de cosas nos pueden servir para hacer diagnóstico, algo así como genético. Por ejemplo, Claro. ¿qué niño va a tener asma? Mire, le pregunto lo siguiente, sí, disculpe, pero es porque es bien importante. ¿Sí sabe lo que es epigenética, doctor? Ay, no estoy bien seguro, ¿no? Entonces, precisamente la epigenética es la genética aplicada a la clínica. Y precisamente lo que usted comentaba, ustedes sí ya lo pueden hacer, doctores. Cuando yo estaba de residente hace 10 años, pues no solamente ahí en el INER, ahí así siempre lo han hecho porque tenemos un genetista siempre. Pero a su pregunta, doctor, claro que sí. Desde que el chilpayate, antes de que nazca, si ya tiene factores predisponentes en la perinatología, ya le pueden hacer una amniocentesis y analizar las células o hacerle una biopsia en determinado lugar a la sangre del bebé y se puede hacer, o las células madre, ¿verdad? Del bebé o del nuevo ser y ya estudiar estos genes, doctor. Así es, esa es la medicina que ustedes van a hacer ya, doctores. Por eso yo les decía, y lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a recalcar para que a los que no les quedó claro. 1, en nuestra gloriosa facultad ustedes no van a llevar geriatría, no van a llevar genética y no van a llevar inmunología clínica como tal, es decir, todo lo que ahorita vimos en el factor que ahorita les dije, en los muñequitos y las palitos que hizo el residente. Sí se puede hacer, doctor, el diagnóstico, exactamente. Ese ya es parte del paquete de diagnóstico del paciente con asma, del panel, pues, de diagnóstico. Novena pregunta, muy buena pregunta, doctor. Novena pregunta. Y como dicen cuando están en la cantina, la última y nos vamos. Novena. La penúltima no, porque la última es ya cuando ya nos lleven enterrados, doctor. No, o sea, nunca. No, está bien que ya estamos celebrando Noche de Muertos y demás, y hay que celebrar a nuestros seres queridos con mucho pues llanto y tristeza, pero también alegría, ¿no? Para que ellos nos vengan a visitar y estén también ellos a gusto y estén felices. Novena pregunta, doctores.
Adelante. Doctores, novena pregunta. ¿Ya no hay? Adelante, no se queden con dudas y no tengan miedo a preguntar. Ya les dije que la idea, estamos entre amigos, considérenme sus amigos, y yo tampoco no lo sé, me voy a estudiar, doctores. Les digo que la medicina es tan amplia que yo me voy a morir y muchas cosas las desconozco, por eso a veces, doctores, hay que estudiar todos y hay que estudiar todos los días. Adelante, doctor. Disculpe, doctor, la manera de asma intrínseco entra en la forma de inmunopatogénica. En la no, es lo que me preguntaba el doctor, en la no inmunopatogénica. Es que mire, su compañero o usted mismo, porque se parece la voz, es lo que él me decía, que si entra el genotipo, o sea, que él había estudiado otros tipos de asma. ¿Sí me doy a entender? Este es el preámbulo. Mire, otra vez le repito, cuando yo era R1, llego al instituto y me dicen, a ver, doctor, dígame los tipos de asma, pues ya me agarraron. ¿Sí? No, pues no, doctor, no sé. Ok, te pones a estudiar y el libro te decía nada más. El asma, todavía me tocaron libros de los fisiólogos, entonces el asma lo veíamos así como una estrella fugaz allá, ciencia ficción, así como la pregunta que me hizo el doctor a la genética, para mí todavía era ciencia ficción, para ustedes es pan nuestro de cada día, o la medición del óxido nítrico que me hace su compañero también, que yo creo, perdón, a lo mejor no le entendí la pregunta. Sí, doctor, se puede, al darse dos preguntas, el óxido nítrico se puede medir, después vamos a ver en diagnóstico. Ok, entonces, doctor, para que otra vez se lo graben todos, asma se divide en asma alérgico, no alérgico y mixto. Pero insisto, de una manera muy raquítica o nada más muy elemental. El asma alérgico, pues lógicamente es el externo, es el que tenemos relación al medio ambiente, alergénicos. Entonces es el asma inmunopatogénico, asma alérgico, asma extrínseco. El asma intrínseco, no inmunopatogénico o no alérgico, es el que es al ejercicio, es a la deshidratación de la vía aérea, es el beber alimentos muy calientes, muy fríos, cambios de temperatura en el medio ambiente, respirar aire frío, el estrés emocional, ¿sí? Ustedes cuando estén de internos o los que ya están haciendo guardias, a veces van a oír que le dice la doctora o le dice a la enfermera o el doctor, ¿sabe qué, compañero enfermera o enfermero? Póngale la ampolleta alemana. ¿Sabe cuál es la ampolleta alemana? Una chingada agua bidestilada y para que le duele un poquito, que sea fisiológica, y dice, ay, esta me dolió mucho, pero ya se me quitó. Entonces el asma se cura con agua, ahora sí, como dicen, con una inyección de agua bidestilada, ¿verdad? ¿Sí me di a entender? El asma lo trae en la cabeza, lo que les dije hace rato de la película esa de que están encabronados y feroces, ¿cómo se llama esa? Igualito, que la están viendo y les da el telele ahí con eso, ¿sí? Así es, doctor. Entonces, así hasta ahorita nos quedamos con esa clasificación, pero con la situación de que el asma no para aquí. La clasificación es de acuerdo a endotipo, fenotipo, factores predisponentes, edad, obesidad, etcétera. Y son los tipos de asma que ya lo veremos más adelante. Última pregunta, doctores. Adelante. Doctor, sí. Mencionan la forma neutrofílica, infecciones por virus y bacterias. ¿Hay alguno en específico o puede ser por cualquiera? Mire, el que se supone que más ocasiona son los alergénicos ocasionadas por ¿cómo se llama, doctor? Me fui más. Se me fueron aquí, no más para acá todavía. Más por los virus, doctor. Precisamente, como le comentaba, si ahorita usted lee de lo que les he mandado de literatura, o los artículos que ustedes vean, van a ver ustedes que el virus, el COVID, causa mucha hiperreactividad bronquial. ¿Sí? Cierra los bronquios. Entonces las víricas son las que más reacción antígeno-anticuerpo ocasionan, doctor, pero las bacterias también. Al neumococo es al que más se le achaca, y a las atípicas, a las termófilas. A ver, una pregunta para el doctor que me preguntó. ¿Se acuerda cuáles son las bacterias termófilas? No, doctor, en este momento no tengo la información. Las bacterias termófilas son aquellas que viven a temperaturas elevadas, o sea, más de las del cuerpo humano, que pueden ser hasta punto de ebullición del agua o más allá de,
sea, a temperaturas hirviendo. Por eso en el mismo magma a veces se encuentran bacterias. Entonces estas termófilas son muy reactoras al sistema inmunológico. Ahí fue donde se descubrió que la eritromicina, fíjense lo que estoy diciendo, y los macrólidos actúan como en la reacción antígeno-anticuerpo en una de sus fases, que después lo vamos a ver, porque veían que tú le dabas macrólidos, o sea, eritromicina, claritromicina, a los pacientes con neumonía típica por termófilos y se les quitaba el proceso de hiperreactividad bronquial. Sí, muy interesante su pregunta, doctor. Muy bien, doctores, pues aquí nos vamos a quedar. Pónganse a estudiar, por favor. Insisto otra vez, no nos vamos a meter a fondo a la inmunología porque no es asma, no es inmunología del asma, ahí nos vamos a quedar toda la vida. Nos faltan muchos temas, doctores, por eso también vamos un poquito rápido, pero creo que el término va quedando. El próximo objetivo es ver fisiopatología y el diagnóstico de asma. En cuanto a la clínica, y después vemos los métodos diagnósticos laboratoriales, genéticos y de rayos X. Bien, doctores, pues buen fin de semana. Pues ahora sí que, pues con tristeza y con mucha devoción y también alegría hay que, pues cada quien en su religión ir pues hacer ahora sí contacto con nuestras gentes de más allá, pues en pensamiento, y pues que se la pasen muy bien. Y saludos a todas sus familias. Buenas noches, doctores. Muchas gracias.